Historia real de esta abuela. En la selva encontré dos gemelas y tomé una decisión asombrosa. Todo comenzó en la espesa selva amazónica, donde los árboles susurran secretos y el aire huele a misterio. Valeria, una abuela de espíritu indomable y ojos llenos de sabiduría, pasaba sus días cuidando la tierra que había amado y las tradiciones que le habían sido enseñadas. Pero entre risas y recuerdos, algo oscuro la acechaba, la pérdida de su hija. Un dolor que nunca se fue. La tragedia se había convertido en un eco en su alma, una sombra en cada rincón de su hogar. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, escuchó un llanto. No era un llanto cualquiera, era un lamento que atravesaba la espesura, que la llamó. De manera inquietante. Siguiendo el sonido, Valeria encontró a dos gemelas, con ojos grandes y asustados, vestidas de harapos. Miradas perdidas, sin madre, reflejaban la desesperación, la misma que ella había sentido años atrás. Algo en su interior se removió, un amor maternal olvidado por la tristeza. El pueblo no aceptará a estas niñas, dijo su hijo Pedro, con la preocupación dibujada en el rostro. Pero Valeria, empujada por una fuerza que no comprendía, sentía que debía hacer algo. Las gemelas eran un faro en su vida sombría, la posibilidad de un nuevo comienzo. No puedo dejarlas solas, respondió, mientras sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza. La decisión estaba tomada. Con cada día que pasaba, la selva pareció cobrar vida. Sus ojos flotaban en él. Aire y sombras danzantes la hacían dudar de su cordura. Las gemelas, a su lado, jugaban entre las hojas, pero Valeria comenzó a notar cosas extrañas. Una de ellas, la mayor, parecía hablar con los espíritus. Las flores florecían en su presencia y las aves cantaban al unísono. A veces, el viento traía risas, otras veces, lamentos. Una noche, mientras Valeria preparaba la cena, un destello de luz iluminó la sala. Fue entonces cuando vio a la gemela mayor, rodeada de un brillo sobrenatural. Un escalofrío la recorrió. ¿Era posible que un don especial habitara en la pequeña? Mientras Valeria luchaba con el miedo de que su secreto fuera descubierto, su pasado volvió a golpear. Recuerdos de su feria familiar, la risa de su hija perdida, la tragedia que jamás sanaría. Los días se convirtieron en horas cargadas de ansiedad. Algo terrible estaba por suceder. La selva parecía advertirles, como si los árboles se inclinaran para escuchar. Y justo cuando decidió abrir su corazón a las gemelas y a sus fantasmas, un misterioso visitante llegó a la aldea. Su mirada profunda y sabia traía advertencias de un peligro inminente que acechaba no solo a ellas, sino a toda la comunidad. Con el corazón en un puño y el alma atrapada entre el pasado y el presente, Valeria se encontró en una encrucijada. ¿Podría enfrentar el dolor que había enterrado tan hondo y estar dispuesta a proteger a estas criaturas desamparadas? Las preguntas sobre su decisión resonaban en su mente, mientras una tormenta de emociones se avecinaba. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Con el corazón en un puño y el alma atrapada entre el pasado y el presente, Valeria se encontraba en una encrucijada. Pero justo cuando decidió abrir su corazón a las gemelas, un grito desgarrador atravesó la noche. Era un sonido que heló su sangre. La voz del llanto provenía de la selva misma, como si la tierra estuviera hablando. Sin pensarlo, salió corriendo hacia el bosque, las gemelas detrás de ella. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Las sombras se movían a su alrededor, y la luz de la luna
apenas penetraba la densa vegetación. «¿Qué está pasando?», murmuró Valeria, con la mirada aterrorizada. Las gemelas, asustadas, se aferraron a su falda. Pero Valeria no podía detenerse. El llanto la llevó a un claro oculto, donde la que parecía ser la más joven de las gemelas, llamada Lía, cayó de rodillas. Valeria la miró. Y fue en ese momento que todo cambió. Lía, con una mirada intensa y un brillo desconocido en sus ojos, comenzó a murmurar palabras que resonaban como un canto ancestral. «No podemos huir de lo que somos», repitió, mientras un viento helado comenzó a soplar, envolviéndolas. Y de pronto el grito cesó. Valeria sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué haces?», gritó, confundida y asustada. Pero Lía no respondió. Una luz de color verde claro brotó de su cuerpo. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, una energía visible iluminó el claro. Fue entonces que vio una figura emergiendo de la oscuridad, una sombra que avanzaba lentamente hacia ellas. Era un anciano, con un rostro arrugado, pero sus ojos eran tan profundos que parecían contener todos los secretos de la selva. El anciano, con voz cavernosa, dijo: «Ellas son el vínculo, el último vínculo». Las palabras resonaron en la noche como un eco inquietante. Valeria sintió un golpe en su pecho, como si un secreto escondido durante décadas finalmente hubiera salido a la luz. «¿El vínculo de qué?», preguntó, su voz temblorosa. «Tú lo sabes», respondió el anciano. «Tienes mucho que aprender, abuela». Los latidos de su corazón se aceleraron. En ese instante, una revelación la golpeó con fuerza. Las gemelas no eran solo dos huérfanas perdidas. Eran parte de algo mucho más grande y oscuro. «La muerte de tu hija no fue un accidente», continuó el anciano, casi en un susurro. «Fue un sacrificio, y solo ellas pueden liberarte de la carga que llevas». Las palabras se sentían como dagas en su alma. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, su mente tratando de procesar la enormidad de lo que escuchaba. «Las gemelas son la clave para enfrentar a la fuerza que acecha esta selva. Ellas deben elegir y tú decidirás por ellas». Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué significaba todo esto? La selva, que hasta entonces había sido refugio, ahora se convertía en un escenario de horror. La conexión entre su tragedia y las gemelas era más profunda de lo que jamás imaginó. Las risas y lamentos que sentía en el viento ahora parecían burlarse de ella. El anciano se desvaneció en la oscuridad, dejándola sola. Con el terror de su descubrimiento, Lía miraba a Valeria con una intensidad que le erizó la piel. La otra gemela, a su lado, comenzó a llorar suavemente, pero el sonido no era solo de tristeza. Era como un llamado. Valeria sabía que una decisión aterradora se acercaba. ¿Podría soportar el peso de un nuevo sacrificio? La tormenta que había sentido se intensificó en su pecho. El tiempo se acababa. La selva parecía palpitar a su alrededor, clamando por respuestas. Y Valeria se sintió atrapada en el centro de un torbellino de emociones. Todo estaba a punto de cambiar. Así, con el eco del llanto resonando en su mente y una sombra ominosa acechando en su corazón, Valeria enfrentó lo inevitable. ¿Qué haría ahora? Las gemelas. ¿Eran su salvación o su condena? Sin respuestas claras, la confusión creció y la noche se volvió más oscura. Valeria se quedó paralizada. Las palabras del anciano resonaban en sus oídos. La hallaron petrificada, rodeada del sonido de la selva, mientras las gemelas la miraban con una inquietante mezcla de miedo y deslumbramiento. «¿Qué hacen aquí? ¿Qué significa todo esto?», preguntó, sintiendo la presión del aire a su alrededor. Lía, aún con ese brillo especial en sus ojos, comenzó a acercarse a su hermana y a Valeria, pero algo entre ellas cambió. La conexión que antes parecía pura, ahora se tornaba extraña, casi perturbadora. A medida que Lía se acercaba, la gemela menor, que siempre se había mantenido a un lado, había comenzado a emitir una risa suave,
casi melódica que parecía resonar bajo la luz de la luna, y el ambiente se volvió gélido. «Lía, ¿qué te pasa?», exclamó Valeria, angustiada. El miedo en su pecho crecía. La pequeña gemela se detuvo. Su risa se transformó en un lamento, como si hubiera despertado algo oscuro dentro de ella. Y de repente, Valeria vio un destello, una sombra que atravesó el claro. Era el anciano de nuevo. «¿Qué está ocurriendo?», aulló Valeria, sintiéndose atrapada entre su amor por las gemelas y el terror que emanaba de la selva. Entonces, Lía comenzó a hablar en un idioma desconocido. Palabras antiguas flotaban en el aire. La otra gemela, que había permanecido en silencio hasta ahora, comenzaba a unirse a la danza de su hermana. «¡No pueden hacerlo!», gritó, pero su voz se perdió entre susurros. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. Un halo de luz verde rodeaba a las gemelas, mientras las sombras se retorcían a su alrededor, revelando figuras encapuchadas que emergían del bosque. Eran los espíritus de la selva, viejos y llenos de ira. «Valeria, ellas no son lo que crees», bramó el anciano, su voz resonando como un trueno. En ese instante, la imagen de su hija perdida se deslizó por su mente como una filmación olvidada. «No hay escape de esto. Tu sangre llama a la muerte». «¿Qué? ¿Qué significa eso?». Valeria sintió como el tiempo se detuvo. Sus manos temblaban. Su alma se desgarraba. Las gemelas, juntas, ya. No parecían inocentes. Algo las había transformado. La risa de Lía era ahora una risa burlesca, una risa que hacía eco de los ecos de la selva. Valeria sintió un hormigueo helado en el estómago. «No importa cómo lo veas, han venido por ti», dijo el anciano, con una mirada profunda que le congeló la sangre. En ese momento, la menor de las gemelas, que se había mantenido al margen, dejó caer su cabeza hacia atrás, ojos vacíos, y de su boca brotó un grito desgarrador que detuvo el aliento de Valeria. Era una llamada, un sutil eco del dolor. «No, no puede ser», murmuró Valeria, un grito interno ahogándose en su garganta. Ella se dio cuenta, en una epifanía desgarradora, de que no solo había encontrado a las gemelas, sino que también había despertado una maldición, una herencia de su propia sangre. Las lágrimas comenzaron a inundar sus ojos cuando entendió que sus propias decisiones la habían llevado a este caos. Los espíritus, ahora más visibles, danzaban alrededor de ellas, llevando consigo el lamento de una historia no contada. La selva estaba viva con un horror palpable, una manifestación de su propio dolor y desesperación. Lía y su hermana ahora eran parte de algo más grande, y lo que parecía ser un vínculo de amor se transformaba en un pacto aterrador. Valeria sintió que el suelo temblaba nuevamente. Una sombra oscura se acercó, llenando el aire con el perfume de la muerte. «¿Qué vas a hacer ahora, abuela?», preguntó la voz. Del anciano aplastante. Ella sabía que el destino de las gemelas, de su propia vida y de la selva pendía de una decisión inminente. Un nuevo sacrificio era necesario, pero ¿podría tomar la elección correcta? Mientras las sombras se acercaban, la risa de Lía resonaba, ahora como un eco de la locura. La selva estaba en calma, como si contuviera el aliento, esperando el instante decisivo. Valeria cerró los ojos, y en ese momento supo lo que debía hacer. ¿Pero a qué precio? Valeria se quedó paralizada. Las palabras del anciano resonaban en sus oídos. La hallaron petrificada, rodeada del sonido de la selva, mientras las gemelas la miraban, con una inquietante mezcla de miedo y deslumbramiento. «¿Qué hacen aquí? ¿Qué significa todo esto?», preguntó, sintiendo la presión del aire a su alrededor. Lía, aún con ese brillo especial en sus ojos, comenzó a acercarse a su hermana y a Valeria. Pero algo entre ellas cambió. La conexión que antes parecía pura ahora se tornaba extraña, casi perturbadora. A medida que Lía se acercaba, la gemela menor, que siempre se había mantenido a un lado, había comenzado a emitir una risa suave, casi melódica, que parecía resonar bajo la luz de la luna, y el ambiente se volvió gélido. «Lía, ¿qué te pasa?», exclamó Valeria, angustiada. El miedo en su pecho crecía.
La pequeña gemela se detuvo. Su risa se transformó en un lamento, como si hubiera despertado algo oscuro dentro de ella. Y de repente, Valeria vio un destello, una sombra, que atravesó el claro. Era el anciano de nuevo. ¿Qué está ocurriendo?, aulló Valeria, sintiéndose atrapada entre su amor por las gemelas y el terror que emanaba de la selva. Entonces, Lía comenzó a hablar en un idioma desconocido. Palabras antiguas flotaban en el aire. La otra gemela, que había permanecido en silencio hasta ahora, empezaba a unirse a la danza de su hermana. «No pueden hacerlo», gritó, pero su voz se perdió entre susurros. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. Un halo de luz verde rodeaba a las gemelas, mientras las sombras se retorcían a su alrededor, revelando figuras encapuchadas que emergían del bosque. Eran los espíritus de la selva, viejos y llenos de ira. «Ellas no son lo que crees», bramó el anciano, su voz resonando como un trueno. En ese instante, la imagen de su hija perdida se deslizó por su mente como una filmación olvidada. «No hay escape de esto. Tu sangre llama a la muerte». «¿Qué? ¿Qué significa eso?». Valeria sintió como el tiempo se detuvo. Sus manos temblaban, su alma se desgarraba. Las gemelas, juntas, ya no parecían inocentes. Algo las había transformado. La risa de Lía era ahora una risa burlesca. Una risa que hacía eco de los ecos de la selva. Valeria sintió un hormigueo helado en el estómago. «No importa cómo lo veas, han venido por ti», dijo el anciano, con una mirada profunda que le congeló la sangre. En ese momento, la menor de las gemelas, que se había mantenido al margen, dejó caer su cabeza hacia atrás, ojos vacíos, y de su boca brotó un grito desgarrador que detuvo el aliento de Valeria. Era una llamada, un sutil eco del dolor. «No, no puede ser», murmuró Valeria, un grito interno ahogándose en su garganta. Ella se dio cuenta, en una epifanía desgarradora, de que no solo había encontrado a las gemelas, sino que también había despertado una maldición, una herencia de su propia sangre. Las lágrimas comenzaron a inundar sus ojos cuando entendió que sus propias decisiones la habían llevado a este caos. Los espíritus, ahora más visibles, danzaban alrededor de ellas, llevando consigo el lamento de una historia no contada. La selva estaba viva con un horror palpable, una manifestación de su propio dolor y desesperación. Lía y su hermana ahora eran parte de algo más grande, y lo que parecía ser un vínculo de amor se transformaba en un pacto aterrador. Valeria sintió que el suelo temblaba nuevamente. Una sombra oscura se acercó, llenando el aire con el perfume de la muerte. «¿Qué vas a hacer ahora, abuela?», preguntó la voz del anciano, aplastante. Ella sabía que el destino de las gemelas, de su propia vida y de la selva pendía de una decisión inminente. Un nuevo sacrificio era necesario, pero ¿podría tomar la elección correcta? En ese momento, un grito desgarrador reverberó desde el fondo de la selva. Atraídos por la energía que emanaba del claro, seres antiguos comenzaron a surgir. Eran más de lo que Valeria podía contar. Con ojos que ardían como brasas, avanzaban, y ella comprendió que eran las almas de los que alguna vez habían habitado sus tierras. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «No, no, no», Valeria gritó, pero el sonido se perdió. En un instante de confusión, Lía y su hermana se unieron, sus manos entrelazadas. La luz verde que las rodeaba se intensificó, convirtiéndose en un torbellino de energía. El antiguo anciano no retrocedió. En su rostro había claridad y dolor al mismo tiempo. «Es un sacrificio mayor, a cambio de libertad. Tú eres la clave». Las palabras resonaron con un eco sobrenatural, desvelando un secreto impactante. Valeria nunca había sido solo madre, sino también parte de un antiguo linaje que protegía la selva, atada a las gemelas de una manera que nunca había imaginado. La selva comenzó a moverse, como si estuviera viva, reviviendo historias pasadas,
susurros de aventuras que la conectaban a su hija y a los ancestros que habían caído. Era como un ciclo interminable de sacrificios, donde la vida y la muerte se entrelazaban. Valeria sintió que la tierra se abría bajo sus pies, y un grito desgarrador le atravesó el alma. «Las gemelas son el alma de tu hija. Ellas son el sacrificio», exclamó el anciano, su voz reverberando entre los árboles. El terror, el dolor y la conexión con su pasado la dejaron sin aliento. Todo lo que conocía se desmoronó en un instante. «Eres tú quien debe decidir quién vive y quién muere». Valeria sintió que el mundo se desvanecía. Un estruendo, un grito, una elección. Tenía el poder de liberarlas, pero a un costo inimaginable. Ella debía decidir sus nuevas hijas o su sangrienta historia familiar. Con el rostro descompuesto, las gemelas la miraban, el brillo de lo desconocido aún en sus ojos. Y en un giro devastador, Valeria supo que sus decisiones no solo afectaban a ella, sino a todo un pueblo, a generaciones por venir. La selva tomaba aliento. ¿Qué haría ahora? Su corazón, dividido entre el amor y el sacrificio, palpitaba con una urgencia aterradora. Valeria se quedó paralizada. Las palabras del anciano la golpearon con la fuerza de un huracán, la verdad como una puñalada en el corazón. Las gemelas la miraban. Los ojos grandes y brillantes, pero había algo diferente ahora. Una chispa de algo oscuro, algo que no podía entender. «El alma de mi hija», murmuró, su voz apenas un susurro, como si el aire le fuera arrebatado. El anciano se acercó. La intensidad en su mirada aumentaba. «Sí, abuela, lo que has perdido vive en ellas. La selva ha demandado un precio, y las gemelas son el último lazo entre los mundos». Las sombras bailaban a su alrededor, y Valeria sintió que la tierra temblaba de nuevo. En ese instante, un temblor más fuerte sacudió el claro. La tierra se abrió, y de su interior surgió una sombra profunda, líquida, como una sombra que se arrastra. Un grito resonó en la noche, un grito que no parecía humano. Las gemelas comenzaron a girar, sus cuerpos conectándose como si fueran una sola entidad. El brillo verde de su luz ahora palpitante y retumbante. «Valeria», gritó el anciano, y su tono grave hizo eco de alarma. Pero era demasiado tarde. La sombra se alzó, extendiéndose, y una sensación de terror recorrió cada rincón de la selva. «El sacrificio no puede ser solo tuyo, abuela». Las palabras eran un ultimátum, desgarradoras y apremiantes. Revoloteando entre ellas, la oscuridad tragó todo a su paso. Lía y su hermana, ahora poseídas por algo más, un poder ancestral y maligno, comenzaron a conjurar una forma cada vez más definida. Valeria se sintió atrapada. La confusión y el pánico la invadieron. «¿Qué están haciendo?», susurró, mientras el viento, helado, cortaba su piel. De repente una explosión de luz golpeó el claro. Las gemelas se separaron, y en el instante en que lo hicieron, la nube oscura desapareció, revelando a Valeria atrapada entre dos mundos. En ese momento, Lía se volvió hacia la menor, su mirada intensa. «Tú no estás atrapada aquí con ella. Tenemos una oportunidad». La voz de Lía resonaba con una seguridad aterradora, pero era diferente. Era como si su hermana hubiera despertado algo más. En un giro inesperado, la gemela menor, que siempre había sido callada y tímida, levantó la vista y dijo con una voz clara y profunda: «No somos solo gemelas, Valeria. Somos la herencia de tu dolor, pero también el eco de la vida». Su expresión era intensa, casi alienígena, como si estuviera más allá del tiempo y la tristeza. «¿Qué quieres decir?», demandó Valeria, sintiendo el pánico aferrarse a su corazón como una mano fría. Las sombras empezaron a responder, moviéndose al ritmo del latido de su pecho. La selva temblaba, pero no solo de miedo. El aire estaba cargado de una energía pulsante. Las gemelas comenzaron a fusionarse nuevamente, pero esta vez no eran solo hijas perdidas. Eran parte de algo más grande, capaz de atraer la salvación o la condena. «Haz tu elección», gritaron en unísono.
desafiando a Valeria a entender la verdad que se desplegaba ante ella. El anciano se mantuvo firme. El equilibrio depende de ti, abuela. Si decides entregarlas a la selva, podrás salvarte, pero el pueblo sufrirá. El aire se volvió espeso, y antes de que pudiera procesar, un empujón de energía las envolvió. Valeria sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el curso no solo de su vida, sino de toda la comunidad. Las primeras luces del alba empezaron a filtrarse a través de los árboles, y junto a la luz vinieron susurros conocidos, ecos de su hija perdida. «No hay tiempo», el anciano gritó, su voz resonando con urgencia. «Decide ya». Valeria se sintió desgarrada. ¿Debía sacrificar a las gemelas por su propia redención? Mientras la luz crecía, el silencio se volvió abrumador, y en ese momento, antes de que pudiera pronunciar una palabra, una verdadera sombra emergió detrás de ella, susurrando secretos olvidados de su propia vida. La verdad, inesperada y devastadora, atormentaba su mente. ¿Y si la solución no estaba en elegir entre las gemelas y su salvación? ¿Y si había un camino oscuro que todavía no había explorado? Antes de que pudiera formular una respuesta, la oscuridad las envolvió nuevamente, dejándola sola en un abismo de dudas. El rugido de la selva reverberaba en su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y cuál sería el verdadero sacrificio que debía hacer? Valeria se quedó paralizada. El tiempo parecía haberse detenido mientras la verdad del anciano resonaba en su mente. ¿Cómo podía ser que las gemelas estuvieran conectadas a su hija perdida? La confusión la envolvía como una niebla espesa, pero en ese instante de caos, una sombra más oscura emergió en su corazón. No era solo el sacrificio lo que enfrentaba, sino el eco de una vida llena de decisiones que la habían llevado hasta aquí. El aire se volvió pesado en el claro. Cada susurro de la selva parecía señalarla, como si todo el entorno la acusara de un crimen que no recordaba haber cometido. De repente, Lía y su hermana se separaron, y Valeria sintió un tirón en el pecho, como si algo inminente estuviese por suceder. La luz verde comenzó a titilar, un signo de lo que estaba a punto de suceder. El anciano, con ojos profundamente serenos, se acercó con una voz casi suplicante. A veces, el verdadero sacrificio no es lo que pensamos. Antes de que pudiera acabar la oración, un grito desgarrador atravesó el corta distancia. Valeria se volvió hacia el origen del sonido y vio a su hijo Pedro, de pie entre los árboles, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «Madre, tienes que parar». Su voz era un eco de desesperación. Su piel estaba empapada en sudor, como si hubiera corrido bajo la lluvia torrencial. El tiempo se detuvo nuevamente. Las gemelas se congelaron, sus ojos brillando con un fuego peligroso. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba frente a ella. «Pedro, ¿qué haces aquí?». Su voz tembló. La angustia se intercalaba con la confusión. «No hay tiempo para explicaciones. Son ellas. No son solo gemelas, madre. Son parte de una antigua profecía». Pedro gritó, un súbito pánico envolviendo sus palabras. Valeria sintió que su corazón se detenía. Su hijo, siempre tan pragmático y lógico, estaba hablando de cosas que apenas podía comprender. «¿Qué estás diciendo?». «No». Valeria quería gritar, pero la realidad la atravesaba como un cuchillo. Las gemelas comenzaron a murmurar, sus voces entrelazadas, creando un canto hipnótico que llenaba el aire. Era un canto profundo, oscuro, que parecía invocar figuras desde la profundidad de la selva. «Las gemelas te han llamado, madre», continuó Pedro. «No son simplemente la reencarnación de tu hija, son los portadores de un destello de su esencia. Ellas necesitan tu decisión, pero no es solo tu elección». Valeria palideció. Un escalofrío recorrió su columna. El horror comenzó a apoderarse de ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó, cada palabra un desafío a la lógica. Pero el anciano la miraba, sabiendo algo que ella no. Los árboles empezaron a moverse, una ráfaga de viento como un grito guerrero. Las gemelas alzaron las manos, creando una esfera brillante entre ellas. «La selva no puede ser liberada por un solo sacrificio, sino por un renacimiento».
dijeron en un reverberante eco. Valeria entendió que no había un dilema simple. Estaba en el centro de algo colosal, algo que podría destruir o salvar a todos. No hay tiempo, el anciano interrumpió, casi gritando, mientras la esfera brillaba más intensamente. Un nuevo sacrificio es inevitable. Tú, Valeria, debes considerar lo que esto significa. No importa cómo lo veas, el verdadero sacrificio será el de tu propio hijo. La revelación golpeteó su mente como un trueno. No, no puede ser. Valeria se cubrió la boca con las manos, llorando por lo que se estaba planteando. La selva, que había sido su refugio, ahora se convertía en un lugar de horror. «¡No haré eso! ¡No puedo!». La esfera se volvió un torbellino brillante, y los murmullos de la selva se intensificaron. La luz destellaba peligrosamente como un faro, y las gemelas miraban a Valeria con una mezcla de desafío y espera. Valeria se sentía superada por todo. «¿Qué harás, Valeria?». La voz del anciano resonaba como una sentencia. «El tiempo se acaba». El universo parecía girar mientras sus pensamientos se nublaban. ¿Qué sacrificio estaba dispuesto a hacer? ¿Ante quién debía tomar la decisión? Entonces, una sombra oscura, una nueva forma, emergió de la esfera y todo cambió. La figura se formó, revelando a alguien que Valeria jamás esperó ver. Era su hija. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero lo que vio no era la niña que había perdido. Era un ser etéreo, rodeado de una luz oscura, articulaciones y rostros retorcidos por el tiempo. «Madre», dijo el espectro, «el ciclo aún no ha terminado». Y con esas palabras todo se volvió caos. El claro, la selva, el futuro de todos pendían de un hilo. Una única decisión se alzaba ante Valeria: sacrificar a su hijo por la posibilidad de renacer, o interrumpir el ciclo de sacrificios, poniendo en juego la vida misma de las gemelas y de la selva. La pregunta persistía en el aire: ¿podría sobrevivir o perdería todo lo que amaba? Valeria se quedó paralizada. Nunca había imaginado que esta noche podría volverse aún más oscura. La imagen de su hija, ahora etérea y llena de secretos, surgió entre las sombras. «Madre». La voz resonaba en el aire, suave pero cargada de profundidad. «He estado aquí todo este tiempo. No soy el único sacrificio que te une a ellas». Valeria sintió un frío glacial en su corazón. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, su mente girando. Las gemelas, ahora en medio del torbellino de luz, comenzaron a brillar con una intensidad casi celestial. Pero al mismo tiempo, esa energía traía consigo un escalofrío que le erizaba la piel. Con un destello, la forma de su hija se hizo más clara, y junto a ella, detrás de la esfera, apareció otra figura. «Lía, hermana», dijo en una voz que parecía contener todos los ecos de la naturaleza. La pequeña gemela la miró con ojos inquietantes, pero había algo más profundo, algo que Valeria no podía captar. «Eres parte de algo más grande, más viejo que ti misma. Eres la elegida, y tú también lo eres, Pedro», declaró el anciano, su tono ahora lleno de urgencia. «La sangre de Valeria corre en las gemelas, pero también en ti, Pedro. El poder tiene un precio». Las palabras del anciano resonaron como un trueno en el claro, paralizando a Valeria. ¿Qué quería decir con eso? Pedro, su querido hijo, siempre había sido su refugio, su apoyo. ¿Yo? No entiendo. ¿Qué estás diciendo? El miedo arrugó su rostro. El sudor le corría por la frente. De repente, el cielo se oscureció aún más, y un viento helado barrió el claro. Los árboles parecían susurrar advertencias. El sacrificio no solo debe ser uno. Tienes que unirte a ellas. La selva exige un equilibrio. Tu linaje es antiguo, y el sacrificio debe ser auténtico. Solo así podremos salvarnos, continuó el anciano. Lía dio un paso al frente. Su rostro brillaba con una luz sobrenatural. «No todo es lo que parece, madre. Cuando me encontraste, no solo encontraste a una huérfana, encontraste una parte de ti misma que habías perdido». Mientras decía esto, sus ojos adquirieron un brillo deslumbrante. Un poder desconocido comenzaba a despertar en ella. Valeria sintió que el aliento se le escapaba. «No, esto no puede ser verdad.
A medida que el miedo se instalaba en su corazón, recordó a su hija, cómo había luchado por protegerla, por no perderla, pero ahora se encontraba atrapada entre lo que amaba y lo que debía sacrificar. Cuando las gemelas extendieron sus manos, una energía como un rayo cruzó el claro. Debes decidir, Valeria, o te unes a ellas y aceptas el sacrificio, o el ciclo se romperá y perderás todo nuevamente, advirtió el anciano. Mientras la sombra ominosa de la selva se acercaba, Pedro dio un paso al frente. No, madre, no puedo dejarte hacer esto. El sacrificio se hará como un todo, nuevamente juntos. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire y las gemelas comenzaron a cantar. Un canto antiguo resonaba, envolviendo a la selva en un halo de misterio. ¿Sacrificio? ¿De quién? ¿Qué tendrás que romper realmente? ¿Mi amor por mis hijos o la maldición que nos persigue a todos? Valeria gritó angustiada. Las ramas crujieron y una presión repentina la rodeó. La figura de su hija se fue desdibujando, y en un instante la realidad colapsó. Un rayo atravesó el cielo y el claro explotó en una fractura de luz y sombra. La conexión entre las gemelas y Valeria se hizo aún más fuerte. De repente todo cambió. Las gemelas no eran solo dos almas inocentes, eran parte de un antiguo ser, un espíritu de la selva que había estado esperando su despertar. La revelación la golpeó como una ola. En un giro devastador, Valeria comprendió que el sacrificio no solo se trataba de una vida, sino de la misma esencia de la selva. Sin embargo, antes de que pudiera aceptar esta verdad escalofriante, los árboles comenzaron a caer, y una figura oscura se alzó detrás de ellas. Era ella misma, su propio reflejo, pero distorsionado y lleno de dolor. Has vuelto a despertar cosas que debieron permanecer ocultas, Valeria. Ahora, el verdadero sacrificio será diferente. Los ojos de su propia sombra eran como pozos de oscuridad, y el eco de todas sus decisiones pasadas retumbó en su mente. ¿Qué has hecho?, gritó. Pero el sonido de su propia voz se desvaneció, atrapado entre la locura de la selva y el caos en su corazón. El aire estaba tan cargado de electricidad que podía sentirlo en su piel. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. La selva se erguía como un monstruo, esperando su decisión. Y apremiando, todo se volvió caótico. Las gemelas, su hijo, su hija. Todo pendía de un hilo, una decisión que lo cambiaría todo para siempre. La pregunta crucial era: ¿quién sacrificará su alma por el bien de la verdad? Valeria se quedó paralizada. La imagen de su hija, usando una forma etérea, la miraba con ojos que reflejaban tanto amor como dolor. Madre, susurró. Algo dentro de ella se rompió. No soy la única perdida en esta tormenta. Las gemelas se retorcieron bajo la presión de la luz que las envolvía. Sentía como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Pedro, aún temblando detrás de ella, percibió la tensión en el aire. Madre, no te dejes llevar por estas ilusiones. La selva juega contigo, debes resistir. Pero las palabras parecían un eco distante. Valeria apenas podía concentrarse en nada más que en esa conexión entre sus hijas y su propia historia. De repente, de la evasiva esencia de su hija, algo más surgió. Una figura distorsionada, emergiendo de la oscuridad, llevó a Valeria al borde del colapso. ¿Era un espíritu? ¿Una sombra? Se sentía un peso y el aire se volvió denso. ¿Era posible que hubiera despertado algo que debía permanecer dormido? El anciano lanzó una mirada furtiva hacia la figura. Sus ojos se ampliaron en terror. No puede ser, murmuró, mientras que, a un lado, una energía oscura comenzó a envolver el claro. La tierra tembló una vez más, pero esta vez no era solo el pulso de la selva. Era un grito ensordecedor. «Eres tú». La voz resonó, potente y ominosa, como un trueno que atravesaba el cielo. La figura tomó forma, revelando un rostro familiar. Era el abuelo de Valeria, un hombre al que había creído perdido hace años.
Rafael, su padre. Pero su mirada destilaba sabiduría y tormento. Padre, Valeria balbuceó, asombrada. ¿Estás aquí? ¿Por qué? La figura se acercó, palabra por palabra, empujando a Valeria hacia la orilla del abismo emocional. Lo que has despertado no es solo tu pasado, eres más que un simple vínculo de sangre. Eres el hilo que une vida, muerte y sacrificio. Debes entender que la selva te eligió, no como guardiana, sino como guía de un antiguo secreto. El poder de las gemelas es tuyo también. Los ojos de Lía y su hermana dejaron de brillar con luz. Ahora estaban cargados de horror. ¿Qué significa esto?, gritó Lía, su voz destilando temor. ¿Qué has hecho? La realidad comenzó a desdibujarse. No, esto no es posible, interrumpió Pedro, su rostro pálido. Papá, ¿tú también fuiste parte de esto? La expresión de desesperación y revelación se combinaba en su voz. Las gemelas comenzaron a temblar. Parecía que toda una tormenta de emociones se desataba en aquel claro. Debo ofrecer un sacrificio, raspó Valeria. Las palabras cortadas por la angustia. La tensión era palpable, y un tipo de luz negra se arrastraba por el suelo, como si la selva estuviera extasiada ante la revelación. Rafael dirigió su mirada a Valeria. No solo tus hijos están en juego, eres la clave para frenar esta oscuridad. Tu sacrificio será el vínculo que romperá el ciclo de sufrimiento que hemos perpetuado. Pero esta verdad debe ser compartida con ellos. La razón se desvaneció. Y Valeria sintió que su mundo se derrumbaba. La confusión reemergió, como un monstruo acechante. ¿Y si el sacrificio no era solo de una vida, sino de algo más profundo, más visceral? En ese instante, un grito desgarrador de Lía resonó, y la cobicación de su ser desnudó la esencia de la selva misma. Y ahí, frente a los ojos llenos de horror de su familia, Valeria se dio cuenta de que el verdadero giro vendría de una elección imposible. Rafael sonrió con tristeza. El sacrificio supondrá que uno de ustedes se convierta en guardián de esta oscuridad. La elección está hecha, pero ¿cuánto estarán dispuestos a perder por verdad y luz? Una sombra oscura saltó del suelo, y Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La selva, el vínculo, todo lo que creía perdido, convergiendo. Entre sus gemelas, la respuesta que nunca imaginó. ¿Cederían a las sombras o renunciarían a lo que más amaban? La luz y la oscuridad estaban en equilibrio. No sé si puedo decidir. Su grito resonó. En el aire una súplica, una búsqueda de esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, la selva se sacudió, transformándose en ecos de decisiones no tomadas. ¿Qué haría ahora? La presión era ineludible, y Valeria se sintió atrapada, su corazón latiendo con fuerza, temblando entre lealtades y posibilidades. Todo estaba a punto de cambiar, y el costo podía ser más de lo que estaba dispuesta a pagar. Valeria se quedó paralizada. La figura de su hija, iluminada con una luz etérea, la miraba con una mezcla de amor y tristeza. «Madre», susurró. Y esas palabras hicieron eco en el corazón de Valeria. Todo su ser comenzó a hacerle preguntas. ¿Qué era verdad? ¿Qué debía sacrificar? Las gemelas, divididas entre la luz y la oscuridad, titilaban como un faro en la tormenta. Su hermano Pedro temblaba a su lado, intentando entender la magnitud de lo que se desataba. Un crujido resonó en el aire. Una ráfaga de viento helado arrastró las hojas, haciendo vibrar los árboles como si la selva misma estuviera conteniendo el aliento. Y en ese instante, las gemelas retrocedieron una pizca, como si algo las hubiera golpeado en lo más profundo. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sus latidos se aceleraron. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la atención se centraba en Lía, que comenzaba a murmurar algo en un idioma desconocido. De repente, un grito desgarrador interrumpió el canto. Era el clamor del pueblo, que había salido al bosque al oír los ecos de la selva. Figuras familiares emergían entre los árboles. Amigos, vecinos, personas que habían compartido risas y lágrimas. Pero al llegar al claro, sus rostros estaban distorsionados por el horror. «¿Qué está sucediendo aquí?»,
Las voces eran un murmullo de confusión y miedo. La selva vibraba, la tensión aumentaba. No podía ignorar lo que veía. «Madre, lo que has encontrado no es solo lo que buscabas», gritó Pedro, entre indignación y miedo. «Tienes que detener esto». Pero en ese momento, todo se salió de control. La esfera de luz que las gemelas habían formado comenzó a brillar con una intensidad casi cegadora. Los árboles temblaban, y justo cuando Valeria se preparaba para dar un paso al frente, un trueno retumbó en el cielo, y una sombra emergió de la oscuridad, envuelta en un halo negro y oscuro. «No te atrevas a interferir», resonó una voz gutural, como un eco de lo ancestral. Era el anciano, pero también había algo más. Se transformaba, formándose en una figura doble, un reflejo oscuro de sí mismo. Valeria sintió que se le helaba la sangre. «Tú, Valeria, has despertado algo que jamás debió ver la luz», anunció la figura. Su mirada una mezcla de furia y desesperación. «La selva no tolerará el desastre que has soltado, por tu propio linaje». Los murmullos del pueblo crecieron en intensidad, un coro de miedo y alarma que retumbaba en el aire. Las gemelas se aferraron entre sí. El brillo que las rodeaba comenzó a distorsionarse. «¿Qué linaje? ¿Qué linaje?», Valeria gritó, cada palabra pesando como una losa. Y ahí, ese instante de caos reveló un giro devastador. La sombra se deslizó hacia Valeria, y en un latido todo se tornó en oscuridad. Su madre estaba ahí, la voz resonando en su mente. «Valeria, debes ser fuerte, por todo lo que hemos perdido, por nuestra historia». A cada palabra, Valeria sintió que sus cimientos se tambaleaban. Cuando la sombra bailó en su alrededor, reveló un secreto indescriptible. «Las gemelas son más que un sacrificio, son el clamor de tu sangre, son el eco de una traición». El aire se volvió gélido, y un grito desgarrador resonó en el claro. Valeria no podía comprender. Sus rodillas flaqueaban. ¿Pero qué significa eso? Los ojos de la figura oscura se iluminaron, y sin previo aviso, una revelación final resonó. Todo esto era parte de un plan antiguo. Las gemelas son la última esperanza, y tú, Valeria, eres el puente hacia la oscuridad. Tu vida está ligada a un sacrificio mayor. Solo así podrás romper la maldición. Tu propia madre te ha estado ocultando el secreto. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. El pueblo, las gemelas, incluso su infancia, todo lo que había conocido, se evaporó. La mezcla de desasosiego y terror la envolvió. «No, no», su voz se ahogó en el aire. La traición era de alguien cercano, alguien a quien había creído fiel. La selva rugió en respuesta, pulsando como un corazón en agonía. Mientras el caos se expandía, una imagen se dibujó en su mente. Su madre, abrazada a un secreto que podía destruirlo todo. «No puede ser verdad», gritó Valeria, pero estaba atrapada en una red de verdades y mentiras. Las palabras flotaron en el aire, y el miedo pulsó con cada latido. El anciano desapareció en humo, llevándose consigo la claridad. El pueblo giró, llenos de miedo y confusión. Valeria se dio cuenta, a medida que la sombra se disipaba, de que tenían que elegir. ¿Pero se atreverían a sacrificarse por una verdad que podía cambiarlo todo? La selva no esperaba. Las decisiones debían hacerse ya. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué más tendría que perder? Y mientras miraba a las gemelas, comprendió que todo era muy diferente. Y el verdadero horror apenas comenzaba. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. La figura de su madre frente a ella era como un viento gélido que humedecía sus mejillas. «No puede ser que todo esto haya sido culpa mía», gritó. La angustia botellada en su voz resonó en el aire tenso. Las gemelas la miraban. Su luz titilante fluctuaba, reflejando confusión y miedo. «Tienes que hacer una elección, Valeria», exclamó el anciano. Las voces del pueblo comenzaron a elevarse en desespero. «¿Es tu hijo o el futuro de todos nosotros?», rogó Pedro, la angustia marcada en su rostro, sus ojos aterrorizados, buscando una señal de esperanza.
una sombra oscura se lanzó hacia adelante en el claro, envolviendo a las gemelas y a Valeria en un torbellino de energía. La selva resonaba con su grito, y en un instante, la conexión se hizo tangible. El dolor, el sacrificio, la herencia. Ella era el hilo que podía romper el ciclo. No, un eco profundo resonó, su propio grito resonando en su mente. Y mientras el caos la abrazaba, recordó el amor que había sentido por su hija. Debo protegerlas. Sí, debo romper la maldición que mancha nuestras vidas. Valeria alzó las manos en un gesto desesperado. La luz verde comenzó a emanar desde su interior. Una conexión ancestral que brotaba con fuerza. En un instante de claridad, sintió que el sacrificio no requería una vida, sino un renacer, y que la tristeza acumulada era la llave para sanar. «Hermana, nos liberará», exclamó la gemela menor, mientras la energía comenzó a fusionarse. Las voces del pueblo se apagaron, y el tiempo pareció pausarse. Todos observaban con ojos llenos de temor y esperanza. Con determinación, Valeria gritó: «Madre, me despido de ti y de mi dolor. Este ciclo se detendrá aquí y ahora». La oscuridad entrelazada en la selva comenzó a desvanecerse, y el abrazo profundo del bosque se tornó en una luz cálida en su corazón. Las gemelas se acercaron más. Valeria vio en sus ojos la herencia de amor, no de dolor. «Juntas somos más fuertes», murmuró. Y en ese momento, un destello envolvió el claro, una energía intensa que pulsaba y vibraba como un nuevo latido palpitante. Las sombras se disiparon, y la selva exhaló un susurro profundo de alivio. «Es tiempo de renacer», susurró la voz de su madre, resonando como un eco en su mente. Y con un último empujón de fe, las tres alzaron las manos juntas. Se formó un estallido de luz, y en el aire flotó una energía que sentía renovadora, un abrazo de vida que prometía sanar. La oscuridad finalmente se desvaneció. El pueblo aplaudió, ojos llenos de asombro. Valeria, Lía y su hermana se miraron. La conexión era más profunda que antes. La selva había encontrado su equilibrio. «Lo logramos», dijo Valeria, su voz llena de un nuevo poder. Pero justo en ese instante, un temblor recorrió el suelo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Pedro, temblando. La selva parecía vibrar con un nuevo canto, un eco de antiguos secretos aún ocultos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras los árboles se mecían suavemente, un nuevo susurro envolvió el claro. La selva no había terminado de revelarse. Un nuevo ciclo estaba naciendo. «¿Qué nos espera?», se preguntó Valeria, su corazón latiendo con fuerza, llena de preguntas. Así que, querida comunidad, este es el momento urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora. Tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más, el tiempo de actuar es ahora.